últimos videos de la serie. Primera Tesalónica, capítulo 5, versículo del 12 al 15. Dice: Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y les amonestan. Vamos a leer de nuevo, pero más cercano a los originales. Pero les rogamos, interesante que este rogamos es de un verbo que significa pedir, pero de personas al mismo nivel. No es un rogar de abajo hacia arriba, como se usa el verbo cuando uno dice rogar al Padre, orar al Padre. Hermanos, que reconozcan a los que trabajan con esfuerzo, fatigosamente, entre ustedes y les presiden, o sea, les dirigen en el Señor y les amonestan, instruyen. El verbo amonestar acá es más de instruir, es más de enseñar. Aquí está hablando del respeto que debemos tener acerca de nuestros líderes en la iglesia. Es importante que siempre haya líderes marcados, sea que haya un solo pastor, pero con varios líderes marcándolo, o algunos dicen que es mucho mejor que haya 2 o 3 pastores. Eso depende de la iglesia local, cómo está conformada, de su declaración de fe. ¿Qué más podemos tener? Es interesante, ¿no? Pablo dice, les rogamos, siendo que él, tal como había dicho en el capítulo 2, versículo 6, no hizo uso de su autoridad apostólica como para decir, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Tal como con Filemón también dice que él no usa su autoridad apostólica. Interesante, ¿no? ¿Qué más tenemos? Sí, mire, interesante, a los que trabajan con esfuerzo. No es solamente mandar, no es solamente yo soy el pastor y el día del culto me los doy de jefe y mando, 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 mando. No, no, no. Es trabajar con esfuerzo. O sea que es un pastor que vive de la obra al 100% a tiempo completo, o sea que es un pastor que tiene su trabajo secular y después dedicarlo a las almas que le están a su reposo, en su rebaño. ¿Algo más que destacar? Sí, desde el versículo el 12 hasta el 22, se nos enseña lo que es velar y edificarnos, que aparece en los versículos 10 y 11 de este capítulo 5. Recordemos que todo va conectado. Claro, ¿ven? Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y les amonestan. Interesante, ¿ah? Que aquí nunca manda a la idolatría pastoral. Ojo con aquello. Y esto es la parte de el abundar en más obras que aparece en capítulo 4, verso 1, en la parte B. Interesante, vamos a ver. Claro, probablemente está pidiendo esto y después lo que dice el 13, porque quizás con los nuevos líderes o los nuevos hermanos que habían dejado a cargo Pablo y su equipo no eran tan cariñosos o tan entregados como si veíamos que decía en el capítulo 2, 9 al 12 y el 3, 6, que sí con ellos eran, que sí con Pablo, con Timoteo y los demás muchachos, sí eran muy entregados. Quizás con estos nuevos líderes que quedaron en la iglesia no estaban siendo muy cariñosos, o bien, como decíamos, es parte del discipulado que le está recordando para que después se lo enseñen a los nuevos. Versículo 13, y que los tengan en mucha estima, quedaría mejor, y que los estimen abundantemente, y amor. Amor es el agape, el agapao, por causa de su obra. Siempre al pastor o al líder se le debe amar por la obra que realiza en el Señor, por la gracia trabajando en él, como dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Es muy feo cuando al pastor o a los líderes se les ama solamente por el cargo. Muy feo cuando a algunos hermanos se les quiere porque son los hermanos que aportan más a la iglesia, o son hermanos que físicamente son muy bonitos, o hermanas bonitas también. No, aquí dice que siempre tienen que amar a los, tienen que estimar muchísimo por su obra. Tengan paz, sería más cercano a sean pacificadores o sean pacíficos, que nos recuerda lo que dice Mateo 5:9 acerca de bienaventurados los pacificadores, de los que buscan la paz. Entre ustedes, mira, para amar a tu líder, piensa primeramente en ti, en todas tus luchas, en lo complicado que tú como hermano o como hermana eres. Y piensa y multiplícate por la cantidad de personas que asisten a tu iglesia y que cada líder debe estar a cargo. Es complicado, ¿no? Para un solo líder tener que estar con harta gente. Esto lo aprendió Moisés en el Éxodo cuando llegó Jetro, bueno, mejor dicho, Jetro se lo hizo ver su suegro a su yerno Moisés de que estaba llevándose mucha carga porque había muchos problemas. Eso pasa en las iglesias. Y si no pasa en tu iglesia, está mal tu iglesia porque siempre tu pastor tiene que estar atento a tus problemas y tú confiado en contarlo también a tu pastor o tus líderes para que te ayuden. Amén. Vamos a ver. Ya, de quedamos en el 13. Vamos al 14 ahora.
También les rogamos, quedaría mejor como, pero les rogamos, rogamos del verbo parakaleo, el famosísimo verbo, animar, ayudar, alentar, exhortar, retar, consolar, cosas así. Hermanos, que amonesten, el mismo del verso 12, o sea, que instruyan a los ociosos. La palabra ociosos es atactos, a los sin orden, a los sin, a los no arreglados, a los indisciplinados, como lo pone la Biblia de las Américas, mucho más cercana a esa traducción. A los disciplinados, sería entonces así: amonesten, instruyan a los indisciplinados, que alienten, que en el griego sería el verbo para muteomai, que significa consolar, estimular a alguien a que haga las obligaciones que tiene que hacer en su vida. ¿Ya? Alienten a los de poco ánimo o a los desesperanzados, a los de poca alma. ¿Ya? Y sigue, que sostengan, y el verbo ahí es anteco, que significa estar pegado, estimar a alguien, estar pegado a los débiles, o sea, como una guaguita, como cuando usted lleva a su guaguita caminando así, no la suelta, no le dice ya, camina, no, la lleva de las manitos para que él empiece a caminar, o cuando le empieza a enseñar a andar en bicicleta también, no se despega al principio hasta que él pueda pedalear aunque tenga las rueditas. Ese es el sentido, interesante, ¿no? Así es, sostengan a los débiles, a los sin fuerza, que sean pacientes para con todos. Este apunte personal es muy interesante. En vez de criticar al ocioso y no preguntarle por qué está así en ocio y en indisciplina, en vez de alejarse del desanimado, en vez de llenar de doctrina solamente y no de amor al hermano nuevo, al débil en la fe, en vez de querer todo rápido y sin esperar, como ocurre hoy en día en las iglesias cristianas, que todo esto es, no, que vamos a ayudar al hermano, no, que se la apoya al solo, que ruega al Señor, no, etcétera. Aquí en Tesalonicenses, solamente en este verso, o en este párrafo, mejor dicho, se nos enseña el buen modo de andar en la iglesia. Interesante, ¿no? Si usted no entiende lo que es un débil, vaya a Romanos 14:1, al 15:1 y a 1 Corintios 8:7. Hace referencia al débil espiritual, o sea, a los nuevos, esos que vienen todavía con marcas de su vida pasada, vienen a veces con un poco de legalismo, como hablábamos la otra vez, hermanos que salen del alcohol y después se molestan con el hermano que toma agüita de uva, hermanos que eran ultra mujeriegos en el mundo, se convierten a Cristo y critican a los hermanos que hablan con hermanas, cosas así, los débiles en la fe, los que aún no tienen conocimiento de doctrinas, bases, etc. Otro apunte que les puedo leer acá, ¿no? Estaríamos bien. Y terminamos con el 15. Miren que ninguno pague o que ninguno devuelva a otro mal por mal. Interesante, ¿no? Y está hablando una iglesia, queridos hermanos. No está hablándole al mundo, le está hablando a una iglesia. Por eso que si tú, hermano, eres nuevo en la fe o antiguo y aún no entiendes cómo en tu iglesia o en el mundo evangélico puede haber tanta maldad, tanta traición, tanta crítica, de fraude, de diezmo, como pasa a veces que dicen, no, este se robó todos los diezmos y ahora, o se compró parcelas, autos, etcétera. El Señor sabe que somos humanos y va a ver esos problemas en la iglesia, desgraciadamente. Y aquí lo ponen, mire que ninguno pague a otro mal por mal. Nos advierte, como dicen en el Evangelio de Mateo, que pongamos la otra mejilla. Sigamos. Antes sigan, mejor dicho, o procuren, o busquen siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, exactamente. Con el enemigo, con el que te hizo algo malo, busca estar en paz. Pero eso también con todos. Y cuando dice busca estar en paz, no quiere decir que sea, no, no me llevo ni bien ni mal con ese hermano. No, busca tener una relación al menos de saludo, de preocupación, etcétera. Es muy feo cuando yo escucho testimonios que me dicen, no, en mi iglesia somos tantos, pero se hablan unos poquitos aquí, unos poquitos allá, nadie tiene idea de nada. O no, yo vengo de una iglesia que éramos como 200 y yo sabía que estaba ese hermano que preguntáis tú, pero nunca hablé con él, qué feo, ¿no? Obviamente hay niveles de intimidad con los hermanos, pero lo importante es siempre tener contacto. Y estos versículos estuvieron muy, muy buenos. Exactamente. Los versículos 14 y 15 nos mandan a reaccionar en buena forma a actitudes negativas o dañinas dentro de otros hermanos. Nos recuerda Génesis 50:20, hacer como hizo el Señor cuando tomaron los hermanos de José mal para José al venderlo
como esclavos, pero el Señor tomó eso para bien, lo llevó a Egipto y logró hacer un gran propósito para su obra ahí. Así que eso, el Señor los bendiga. Quedan pocos videos de Tesalonicenses.